La deforestación. Desde tiempos remotos, el hombre ha ido deforestando superficie boscosa con el objeto de obtener materias primas como la madera o ganar tierras para la práctica de la agricultura y del pastoreo. Hace unos 500 años, las áreas boscosas que cubrían nuestro territorio eran mucho mayores que en la actualidad. Cuando los conquistadores se instalaban en una zona y fundaban ciudades, destruían los bosques, ya sea para obtener campo para el cultivo, para consumir la madera como leña o para emplearla en la construcción de viviendas y muebles. Las provincias como Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja fueron las que más vieron afectada su riqueza forestal. En la segunda mitad del siglo XIX, la deforestación se hizo más intensa. Los de Algarrobo, Quebracho y Caldén fueron los bosques de nuestro país que más sufrieron la tala irracional. Profundicemos el ejemplo de la deforestación del quebracho. Los ingleses los explotaron en el norte de Santa Fe y sur de Chaco. Tenían intereses en el tanino que se usaba en las curtiembres. También permite que la madera del quebracho permanezca a la intemperie por más de 40 años sin pudrirse. Era muy valorado para hacer postes de alambrado y durmientes de ferrocarril. La deforestación y sus consecuencias. La deforestación es el proceso por el cual la tierra pierde sus bosques en manos del hombre. El hombre, en su búsqueda por satisfacer sus necesidades personales o comunitarias, utiliza la madera para fabricar muchos productos. Al desmontar un bosque, los organismos que allí vivían quedan sin hogar. En muchos casos los animales, plantas y otros organismos mueren o se mudan a otros bosques. Es muy dañina para el medio ambiente porque se desprende gran cantidad de dióxido de carbono que contribuye al efecto invernadero. La desaparición de la cubierta vegetal destruye hábitats y acelera la erosión. También multiplica la carga de sedimentos de los ríos, por lo que las inundaciones estacionales son mucho más graves. Las consecuencias directas de la deforestación son muchas y variadas, afectando todo tipo de especies y hábitat, produciendo un alarmante desequilibrio ecológico. Una de las consecuencias es la desaparición de sumideros de dióxido de carbono, reduciendo así la capacidad del medio de poder absorber dicho dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno y así llevar a cabo el efecto invernadero. Además, al realizar tanta quema como tala indiscriminada se produce un cambio en el suelo que luego altera el clima del lugar al quedar con menor cantidad de retención de humedad, provocando de esta manera sequías. Además, la deforestación es un factor coadyuvante del cambio climático. Los suelos de los bosques son húmedos, pero sin la protección de la cubierta arbórea se secan rápidamente. Los árboles también ayudan a perpetuar el ciclo hidrológico, devolviendo el vapor del agua a la atmósfera. Sin árboles que desempeñen ese papel, muchas selvas y bosques pueden convertirse en áridos desiertos de tierra y arena. La eliminación de la capa vegetal arrebata los bosques, selva de sus palios naturales que bloquean los rayos solares durante la noche. Este trastorno contribuye a la aparición de cambios de temperatura más extremos que pueden ser nocivos para las plantas y animales. Tener menos bosques significa emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. La deforestación pone en peligro al Gran Chaco. Nada detiene la tala indiscriminada en el Chaco americano, el principal pulmón verde sudamericano después de la Amazonía. El avance de la frontera agropecuaria pone en jaque a una de las ecorregiones con mayor diversidad biológica que comparten Argentina, Paraguay y Bolivia y afecta de forma directa a sus poblaciones.
En los últimos 20 años se han perdido unos 5 millones de hectáreas de bosque en Argentina, un 70% de ellas en la región del Gran Chaco americano, que con 1 millón de kilómetros cuadrados es el mayor bosque subtropical seco del mundo, con enormes reservas de agua y biodiversidad. Pese a que la Ley de Protección Ambiental de los Bosques en Argentina se aprobó en 2007 y está en vigencia desde el 2009, la deforestación continúa a ritmo intenso. En el Chaco, por ejemplo, se obtiene un permiso legal para desmontar 400 hectáreas y se talan 600 o 700. Otros desmontes son directamente ilegales. También hay desmontes encubiertos en zonas silvopastoriles. La situación es complicada. Desde la aplicación de la ley ha habido un leve descenso de la deforestación. Permisos provinciales para deforestar, sorteando los vericuetos legales nacionales, poca vigilancia y multas que son asumidas como costo de la producción agropecuaria, son algunos de los factores de una realidad que amenaza la riqueza biológica y a la población del Gran Chaco. Hay una responsabilidad compartida entre los grandes productores y los gobiernos locales que aplican la ley en beneficio de los terratenientes, y eso está dejando un impacto muy grande en las comunidades campesinas e indígenas. Las consecuencias directas que sufren estas comunidades por la deforestación figuran desalojos, hostigamiento y en algunos casos inclusive muerte. La organización contabiliza por lo menos 7 u 8 muertos en los últimos años vinculados a la deforestación. Por otra parte, las comunidades campesinas e indígenas, cuyo modo de vida está directamente relacionado con el bosque, quedan encerrados en zonas pequeñas sin recursos de subsistencia. En estado de vulnerabilidad pasan a depender en gran parte de los planes estatales de asistencia social o migran hacia las ciudades. El avance de las fronteras agrícolas es impulsado por el enorme crecimiento de las superficies sembradas con soja, el oro verde argentino, que a su vez desplaza a la ganadería a zonas menos productivas. Se talan los bosques, se queman ilegalmente a cielo abierto sus restos y se siembra allí soja. En algunas regiones de Chaco también se quemaron las cortinas vegetales, filas de árboles alrededor de las chacras sembradas que se deben mantener para amortiguar el efecto del cálido viento norte. Estamos en un punto muy crítico del equilibrio ambiental. El Banco de Bosques comenzó con un terreno de 40 hectáreas para rescatar la selva en la provincia de Misiones, y su gran objetivo es la creación de una área protegida de 150.000 hectáreas en el Chaco, en concreto en la región del Impenetrable. En la zona ya desmontada hay algunas iniciativas de reforestación, aunque los bosques nativos necesiten varias décadas para madurar. Están compuestos en su mayoría por árboles de madera dura y lento crecimiento. El problema es que por más que nos pusiéramos todo a reforestar ya, si continúa esta velocidad de deforestación no te dan los tiempos. Si todas las provincias de la Argentina deforestaran a la velocidad que lo hace Salta, en 30 años el país se queda sin bosques.